El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel, vamos a hablar de economía. Economía. Podemos hablar de economía canaria, podemos hablar de economía española, podemos hablar de pandemia, podemos hablar en qué situación estamos, podemos hablar incluso de política. Y bueno, tenemos a un invitado muy especial para esta casa, porque hombre, hace unos años que no lo teníamos por aquí. Ha sido un dirigente empresarial de Confederación de Empresarios, puedo decir muchas organizaciones empresariales que ha dirigido. Ahora sigue ahí, pero más bien en la parte de atrás, pero sigue en ese movimiento empresarial y buen amigo de esta casa. Hablamos de Sebastián Grisaleña. Buenas noches, Sebastián. Hola, muy buenas noches. Sabes que te agradezco muchísimo la invitación y ya veo que está siempre también en constante evolución. Efectivamente. Y me alegro. Bueno, yo decía que has sido un dirigente empresarial, has estado en muchas confederaciones, SECAPYME, la Confederación, la máxima de empresarios, siempre has estado metido en ese movimiento empresarial, nunca estás callado, eso es lo que tú siempre has tenido, o sea, tú nunca has bajado la cabeza e incluso te has enfrentado con quien te has tenido que enfrentar sin ningún tipo de problema, tus ideas siempre por encima de todo, ¿no? Bueno, yo entiendo que si tú tomas la decisión, o muchos compañeros toman la decisión de que tú dirijas organizaciones empresariales, como en este caso SECAPYME, la Asociación de Importadores integrada en SECAPYME, o también del salto que di posteriormente como presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, te ponen ahí y lo que no puedes es ir a ocupar una silla y callarte. Tienes que intentar, a partir de ahí, defender los intereses generales que para eso están puestos, pero no intereses de grupos determinados. Un presidente de la Confederación tiene que aglutinar, y hacerse cargo, entre comillas, porque cada organización tiene su presidente, pero sí la defensa de los intereses generales de todo, sin esconderte, porque si no tiene sentido llegar a ocupar un cargo de responsabilidad y después pasar de puntilla. Yo soy lo que digo, un presidente no es para sentarte en la silla. No olvidemos que
los cargos en las organizaciones empresariales son gratuitos, es decir, no solamente no le dedicas tiempo, retribuye. te buscas algún que otro enemigo y dinero, encima nos cuesta dinero. Pero bueno, yo la verdad tengo un concepto de solidaridad por encima de lo normal. Mi vida deportiva, de un vestuario, eso lo llevé exactamente igual a la actividad empresarial y haciendo equipo y defendiendo los intereses. Y por tanto, si estás ahí con respeto, pero siempre defendiendo los intereses que tengas que defender y no te puedes callar, si no, te vas para tu casa, que a lo mejor estás más tranquilo. Más tranquilo. Hablamos de la economía, Sebastián, hablamos de esta economía canaria. Bueno, hay que decir que Sebastián Grisaleña, Grisa, su nombre deportivo, bueno, fue portero y terminó en Madeira, terminó su carrera deportiva, porque después ya tú no llegaste aquí, ¿no? ¿Terminaste allí? No, me fui. ¿Tu carrera deportiva terminaste? Comencé aquí, me fui a Portugal, a Madeira, estuve 7 años y mantengo los mismos amigos de aquella época, en las relaciones. Ayer estuve hablando... Bueno, de hecho, el símbolo de tu empresa es un gallo. Es un gallo, portugués. El gallo de la suerte de Portugal. Sí. Lo tengo registrado en España. Sí, yo almorcé, antes de ayer almorcé con el embajador de Portugal en España, que vino a hacer una visita institucional aquí a Gran Canaria y a Tenerife. Ayer estuvo en Tenerife, antes de ayer en Gran Canaria, y hablamos de todos los temas y me preguntaba lo del gallo. Y entonces, además, a ti lo de Madeira te llegó al alma, esos años en Madeira. Sí, yo hago amigos con facilidad y los mantengo. Ahora mismo yo tengo relación personal con Madeira, con muchísimos. Infelizmente he perdido muchos amigos también con los años, pero han desaparecido. Pero mantengo la relación. En el Marítimo, ¿no? En el Marítimo de Funchal. Marítimo de Funchal es un equipo que lleva muchísimos años permanentemente en primera división. Este año ha tenido un año complicado, pero bueno, al final... Sí, porque además lleva un montón de años y se enfrentaba siempre a la Unión Deportiva, hacían ese partido llegaste a jugar algunos, ¿no? El contacto... No llegué a jugar, fíjate, no llegué a jugar con... Yo recuerdo un partido amistoso de pretemporada de la Unión Deportiva con aquella Unión Deportiva de subcampeona de Liga. Fue a jugar un partido amistoso contra el Nacional, que es otro equipo de Madeira, sí. Y yo vi el partido ese y al día siguiente nosotros viajábamos, que la pretemporada la hacíamos en los Estados Unidos y por tanto nunca me crucé. Pero ahora la Unión Deportiva en los últimos años, el Marítimo vino un año aquí y la Unión Deportiva va un año a Madeira. Ahí esa sí, la gestión ha sido una gestión personal mía con ambos presidentes, pues me llevo muy bien con los dos. Y bueno, eso es bueno para acercar a las islas porque estamos tan próximos y parece que estamos tan lejos y por tanto yo pienso que siempre es importante ese intercambio y deportivo, social, cultural. Ahora estoy metido también en la idea de hermanar una ciudad de Gran Canaria con una ciudad de Madeira y seguramente desde que pase el COVID dichoso y ya podamos estar un poquito más relajados, seguramente en agosto, en septiembre del próximo año, de este año, pues seguramente hermanaremos a las dos ciudades, Galdar y Machico. Pues está bien, además sobre todo Galdar, que es su ciudad natal. Lo que decía, porque efectivamente entré en la parte deportiva de Sebastián Grisaleña, pero hablábamos de la economía. Ahora mismo, y si hablamos de Canarias, podemos hablar también de la economía española, pero la economía canaria. ¿Cómo está ahora mismo? Y tú, bajo tu punto de vista empresarial, que es, no nos olvidemos que si no hay empresa no hay trabajo, y si no hay trabajo aquí no come nadie. ¿Cómo estás viendo tú esta economía? Bueno, pues da bastante caña por la pandemia, por este bicho que vamos a dejarlo entre comillas. Digo entre comillas el nacimiento de este bicho. ¿Cómo está? ¿Tú ves signos de recuperación? Si esto es pasajero, porque claro, la gente está asustada, porque claro, hablaban, bueno, ya esto en junio, hablamos del 2020, junio, agosto, esto ya está liquidado, ya vuelve, se recupera, para siempre las previsiones, incluso del gobierno. Ha pasado, bueno, pues más de un año y seguimos embotados, ¿no? Sí, seguimos con mucha preocupación. Esto nos afecta, sobre todo a la empresa en su conjunto, digamos, estamos heridos de muerte.
estamos heridos de muerte. No olvidemos que llevamos más de un año, donde nuestra principal actividad empresarial y que se nutre muchísimo otros sectores es el turismo. Y el turismo está caput. Entonces, claro, llega el verano pasó, llega la Navidad pasó, llega Semana Santa, la Semana Santa pasó, ahora estamos pensando en el verano, pero no olvidemos que ahora nos aparece el tema de acaba la alarma, pero las incógnitas, digamos, el gobierno se quita de en medio. Yo digo que una falta de responsabilidad y de respeto hacia los ciudadanos desde mi punto de vista, y larga la responsabilidad a los jueces. Pero es que luego los jueces a su vez toman una decisión, hay una sentencia, y al final la papa caliente lo tienen los alcaldes. Ahora mismo, tal y como está la situación, todos los alcaldes o todos los municipios tendrán que reforzar sensiblemente la seguridad de policía, por lo menos para evitar los botellones fuera, digamos, con agrupaciones excesivas de personas. Hoy subía y leí las noticias y hemos subido a casi 200 personas en el día de hoy, a 192 exactamente. Por tanto, ha sido un crecimiento importante. Esto de la pandemia no podemos bajar los brazos, no podemos. Y en el aspecto económico, nosotros hemos cometido y seguimos cometiendo muchos defectos en Canarias políticamente. No hemos sabido diversificar nuestra actividad. Llevamos 10, 15, 20 años diciendo hay que diversificar la actividad, no podemos poner todos los huevos en la misma cesta. Y seguimos con donde el turismo tenemos un 35, un 36%, digamos, del Producto Interior Bruto, tenemos casi un 40% de puestos de trabajo, dependiendo del turismo. Pero es que el turismo a su vez abarca una serie de subcontratas externas que también se pueden multiplicar hasta un 80%. Por lo tanto, cuidado. Y luego, claro, con los ERTE, con el paro, no llega el dinero a la pequeña y mediana empresa. Aparece ayuda del Cabildo, que ha habido, el Cabildo de Gran Canaria ha dado 2 ayudas a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos. Pero claro, 1.000, 2.000 euros, bueno, por lo menos para los pequeños y medianos, por lo menos una ayudita. Pero claro, el resto de las ayudas oficiales no aparecen. Y claro, y tú no puedes mantener una empresa durante un año y medio a pérdida, que así, yo no digo que sean todas, a lo mejor hay el sector de alimentación, los supermercados, las cadenas de alimentación, a lo mejor han ganado más que nunca, entre comillas, sí. Pero ¿por qué? Porque la gente pues salían, van al supermercado, compran, lo de siempre. Pero del resto, nosotros, yo en el resto de la entrevista a lo mejor te puedo, digamos, ampliar más. Nuestra fiscalidad, el REF actual está obsoleto y hay que cambiarlo rápidamente para generar muchas más actividades empresariales, que existen muchas, pero que el político no es capaz de tener la valentía de decir: voy a gobernar estos 4 años para planificar un estudio económico y fiscal para 15 o 20 años en Canarias. Se trabaja para el día y así nos va. Después ya según vamos comentando. Sí, porque hablas de la incapacidad política, porque sobre todo la clase política de hoy, Sebastián, muy especial porque, yo creo que ya ni las ideas están, yo creo que ya no hay ni ideales. Esta clase política, viene al día y viene un poco, pues a buscarse un poco los millos que se dice aquí, a intentar resolver sus cuestiones personales y poco más. Y el enfrentarse, pues un enfrentamiento fijo, no hay consenso, no hay nada. O sea, yo fijo con la oposición, y cuando la oposición pasa aquí, pues hace lo mismo, y al final esto lo que es un martingaleo, que en este caso de la pandemia, pues yo lo que he visto, efectivamente, que tú decías, aquí ha habido, dejación de cosas que tenían que haberse hecho. Se han acomodado.
se han acomodado, pero llegan a la política, se acomodan. Yo siempre he dicho que, igual que en las organizaciones empresariales, yo ocupé 2 mandatos en Secapime de 4 años y el tercero ya no podía seguir. Ocupé 2 mandatos en la Confederación Canaria de Empresarios, los mandatos que los estatutos permiten, el tercero ya no podía recandidatarme nuevamente. Pues igual debe de ser en los políticos. Hay cargos que usted no puede estar eternamente de concejal, o es decir, a lo mejor habría que buscar una fórmula de que, yo no digo que sean todos, pero mayoritariamente en estos momentos estamos necesitando personas, digamos, con más visión futura, con experiencia. Y luego, cuando tú acabes el mandato en política, si luego no vas a continuar o no te eligen y te vas para tu casa, pues dedícate a la actividad empresarial o a la actividad profesional a la que tú tenías. Lo malo es que hoy en día hay muchísimos, no digo todos, pero hay muchísimos políticos que no tienen una actividad profesional estable. Entonces, la política para ellos es su trabajo. Y luego me preocupa muchísimo de que un señor llegue a la política, y sobre todo a la política nacional, y esté 2 mandatos en el Parlamento español o en el Senado y tenga un sueldo eterno. Pero vamos a ver, si yo he trabajado 35 o 40 años y he tenido que estar cotizando lo que he tenido que cotizar para ganar, y estos señores resulta que con un trabajo y que nadie le pide responsabilidades, generan déficit y no pasa nada. Yo diría que tenemos que comenzar a exigir un poquito más al político que llegue, para que lo haga bien. Desde mi punto de vista, deberíamos en Canarias sobre todo, valorar el REF que tenemos, que desde mi punto de vista, insisto, está obsoleto hoy, no tiene nada que ver el REF que se hizo hace 20 años para las circunstancias económicas y sociales que tenemos en este momento. Y una cosa muy importante, los canarios pasamos de puntillas en todas las cosas, no nos involucramos. El REF canario no llega a los ciudadanos. El REF canario llega a grupos determinados de lobby, etcétera, 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 pero no llega al ciudadano de a pie. Y el REF tiene que llegar al ciudadano de a pie, que no llega. Bien, vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Sebastián Grisaleña, Estamos hablando de economía, estamos hablando un poco en general de esta situación que estamos pasando desde hace un año y 2 años casi, gracias a este bichito, a este COVID-19, que encima tiene un nombre parecido al de la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona del año 92, pero bueno, no tiene el mismo efecto. La mascotilla aquella, que era tridimensional y bastante feilla, por cierto, bajo mi punto de vista, no tiene nada que ver con este bicho. Hacemos un alto y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro.
Seguimos aquí en este especial dedicado a la economía, sobre todo a la economía canaria, sobre todo a lo que estamos pasando y llevamos, bueno, pues más de un año en condiciones malas, sobre todo para las empresas, y eso se repercute en los trabajadores, repercute en los compradores, en el consumo, repercute en todo lo que, en el día a día, y eso se está notando y cada vez más, claro, también las empresas, si tenían algo guardado, lo han gastado, porque de facturar X a facturar cero, y claro, como decía Sebastián, las ayudas son un poco para, bueno, no iba a decir para las risas, pero que te dé el Cabildo Insular de Gran Canaria, te dé 1.000 euros, bueno, hasta para una pequeña empresa, pues bueno, poco va a significar en su estado económico. Tú ves, porque claro, ves esa incapacidad política, ves que aquí cada uno está acomodado y bueno, ahora lo del estado de alarma, que se lava las manos como un pollo y plato y lógicamente eso es una medida, elecciones generales, de no que queden mal las autonomías, pero los partidos nacionales no han tenido la culpa, ellos están inmaculados a la hora de que les voten, ¿no? Porque claro, estas son medidas impopulares, sobre todo para, si hombre, me tienen limitado que tengo que estar a las 10 y tal. Pero quitando eso, ¿se puede ver algún tipo de solución? ¿Se puede ver algo que esto, porque claro, esto al principio parecía que era una pesadilla temporal, pero ya la gente se va alargando en el tiempo. Sí, y la gente ya está cogiendo que esta pesadilla va para largo, ¿no? Y claro, esta pesadilla para largo, yo creo que no hay cama para tanta gente, como decía Celia Cruz, ¿no? No, y en Canarias la situación es mucho más complicada. El paro en Canarias históricamente siempre es muy superior a la España peninsular. En este momento es altísimo, sin contar las personas que están en ERTE. En Canarias puede ser alrededor de 80.000 personas que están en el paro, pero que no están. Pero recibe el 70% de su sueldo. El 70% del sueldo que tenía en la empresa lo están recibiendo ahora a través del Estado. Y las empresas que tienen personal en ERTE están pagando el 30% de la seguridad social de esos trabajadores. Hombre, eso durante un periodo de tiempo se puede aguantar. La empresa, sobre todo, el Estado es el Estado, pero la empresa, ahora el Estado lo que tiene que comenzar a pensar es en cómo salimos de esta, es el Estado. Para eso están ahí ganando lo que están ganando y representándonos. Para eso además lo hacen voluntariamente, pero digamos gratificados. Y utilizando presupuestos y engordando los presupuestos y los déficits y no pasa nada. Yo diría que lo que hay que comenzar a pensar ya es hacer la vida más fácil a las personas. Las corporaciones locales, decimos, hombre, es que si las corporaciones locales no cobran los impuestos, no pueden prestar servicios. Hombre, yo diría que lo que hay que comenzar a pensar es si tú estás cobrando un impuesto a una empresa que está cerrada o semicerrada, el IBI, el impuesto a actividades económicas, la basura, por ejemplo, en el sur. Si los hoteles están cerrados, ¿cómo por diablo están pagando la basura? Por ejemplo, o el IBI. Oye, pues a lo mejor habrá que buscar un acuerdo entre el gobierno, digamos el gobierno del Estado en este caso, y los gobiernos autonómicos para que le inyecten parte del dinero y le repercutan a esas cadenas de hoteles o pequeñas y medianas empresas y autónomos, por lo menos para ayudarle a que el IBI, pues en vez de pagar X, pagar un poquito menos. El IBI lo va a seguir cobrando la corporación algo menos, ¿vale? Pero, oiga, que no está prestando ningún servicio. Es decir, hemos ido parcheando, pero no hemos resuelto los problemas. Y yo, gracias a que las personas, todavía hay muchos funcionarios trabajando, felizmente el funcionario, entre comillas, y no es con acritud, sino al revés, que gracias a que hay muchos funcionarios con sueldo fijo, garantizado, y siguen consumiendo, pero hay muchas empresas y personal de las empresas que en Canarias que lo están pasando muy mal. No olvidemos que aparte del paro que tenemos, que es altísimo, tenemos más de casi 80.000 personas en los ERTE, y esto es muy duro.
Los gobiernos tienen que sentarse, no pensar para la inmediatez, para mañana. Hay que pararnos, sentar, buscar a los mejores, técnicos, economistas, y sentarnos en una mesa y decir, oiga, vamos a pensar aquí en un proyecto económico, fiscal y de futuro para Canarias, para 15 o 20 años. Vamos a pensar. Y el político que llegue no puede pensar en que va a estar 4 años y no tengo tiempo de pensar. No. El político a lo mejor tendrá que estar menos en los medios, tendrá que estar menos todos los días en siete sitios diferentes, tendrá que a lo mejor gobernar desde su mesa y habrá días determinados que saldrá a hacer las visitas de rigor o atender cosas que hay que atender, pero a lo mejor hay que dedicarle mucho más tiempo a pensar, sin pensar en que el mandato acaba en 4 años y tengo que seguir. No. Chico, si sigue, y si no sigue. Vienes a servir. Claro, ahí habría que tener una legislación hacia los políticos, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Es imposible, claro. Es difícil. Yo no critico al político, porque el político tiene una misión ingrata. Nosotros tenemos un presidente del gobierno ahora en Canarias, que desde mi punto de vista es difícil gobernar con 3 partidos, con Nueva Canaria, con los Comeros y con Podemos. No es fácil, pero él está haciendo un trabajo y además le ha tocado un periodo de problemas desde que llegó uno detrás de otro, que la verdad es que es para perder los nervios. Pero bueno, ahí está el hombre. Es verdad que él cogió los incendios, cogió todo. O sea, que no le falta un detalle a la compañía aquella aérea que nos metió un palo también, etcétera. Por lo tanto, hay políticos, pero claro, luego hay que comenzar a pensar en que la política es mucho más seria y no pensar en apoyar a grupos, a lobbies determinados, que también los hay. En Canarias tenemos que cambiar un poquito la cultura del interés general, más que la cultura de grupos determinados o grupos de presión o grupos de lobby, que los existe y ahora más que nunca. Bajo el punto de vista de movimiento empresarial, yo sé que sigues estando, no estás en primera línea de combate. La Confederación Canaria de Empresarios, SECAPIME, están intentando, pues de alguna manera, buscar soluciones. Claro, la solución la tienen que poner los políticos, pero claro, ¿se están moviendo en ese sentido? Es difícil ahora mismo, digamos, la misión de la Confederación Canaria de Empresarios o de SECAPIME es compleja. Primero porque, por ejemplo, SECAPIME se nutre de las cuotas de asociados. Claro. Fíjate tú cómo ha caído las cuotas de asociados, porque cuántas cientos de empresas han desaparecido, el futuro de muchas están en el aire. La Confederación, a lo mejor, pues económicamente está con más solvencia, pero yo soy de los que digo que la Confederación, sobre todo, que es la que nos representa a todos, desde mi punto de vista, tenía que haber sido más exigente. Tenía que salir y exigir mucho más. Por eso digo. ¿Por qué? Porque la Confederación tiene muchísima información, no solamente en las mesas que nos sentamos históricamente en la COE Nacional, en el Comité Ejecutivo Nacional, donde tenemos muchísima información. También se sienta o nos sentábamos, o yo me sentaba, ahora es el presidente actual, en el Consejo Económico del Presidente, en el Consejo Asesor del Presidente. Por lo tanto, tenemos mucha información, pero de cualquier manera tenemos que ser, cuando es normal, pero luego no podemos pensar en los grupos de presión. Tenemos que pensar que la Confederación se nutre de todas las pequeñas y medianas empresas que existen en sus diversos sectores a las que pertenece y tenemos que defenderla, pero a muerte. Yo a lo mejor he hecho de menos que la Confederación tenía que haber sido más crítica, más contundente en momentos determinados, sobre todo más que aquí en Madrid. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no sucede? ¿Porque hay intereses? No olvidemos que la política es complicada y los cursos de formación influyen muchísimo. Si eres crítico, pues te quito subvenciones o te quito esto.
Y yo siempre digo, si yo estoy en una organización a defender los intereses de quien tenga que defender, que son de los empresarios, sobre todo en Canarias, donde más del 95% son pequeños y medianos empresarios y autónomos, tienes que defenderlo con todas sus consecuencias y tienes que salir. Si no, lo mejor es que te vayas y dejes el puesto. Pero bueno, yo noto que la conversación tenía que ser desde mi punto de vista. Seguramente se lo preguntamos a ella y va a decir que no, pero tenía que ser mucho más contundente a la hora de defender los intereses de los empresarios, sobre todo de los pequeños y medianos. Yo he echado en falta ese mensaje, machacón incluso diría yo, porque llevamos año y medio, y las empresas lo han pasado francamente mal, y lo están pasando francamente, y lo van a pasar. Yo siempre digo, cuidado cuando hablamos de, no, es que hay subvenciones. Las subvenciones llegan a poquísimas empresas. Y los créditos ICO es un crédito, ¿no? Yo siempre digo, cuidado con los créditos ICO, cuidado, porque a pesar de que el interés era aparentemente bajo, pero que había bancos que cobraban bastante mal. Hacía la jugada del pato, lo tienes que pagar. Claro. Y ahora te lo van a alargar un poquito más, vas a pagar más. Y la banca no perdona. La banca es así. Y luego las ayudas que vienen. Yo no digo las ayudas del Cabildo, que desde mi punto de vista hablamos que es poco dinero, pero sí, para muchas personas le vino bien para pagar el alquiler, para pagar la luz, para pagar el recibo de algo, el teléfono. Le vino bien esos 2.000 o 3.000 euros. Lo que me preocupa a mí es las ayudas que van a venir ahora de Europa vía Estado, que a Canarias le va a corresponder 1.000 y tal millones. Lo que va para ayudar a las empresas, que pueden ser cantidades en algunos casos altos, yo exigiría que no vayan dirigidas a las empresas de siempre, que han vivido de ayuda, de subvención y de protección, que es el error en Canarias, que hemos vivido de subvenciones y protección y no hemos exigido que tengan más imaginación, por ejemplo, para exportar. Canarias no exporta nada. No exporta porque está muy cómodo. Entonces, todas esas ayudas que pueden venir desde Europa o vía Estado, cuidado porque te van a dar X dinero, pero luego dentro de 4 o 5 años vas a tener una inspección de Hacienda. Y como no hayas hecho los deberes de ese dinero, ponerlo en los sitios que tenías que ponerlo, pues encima no solamente el disgusto, sino luego la sanción, el recargo, etcétera, etcétera. Y por tanto, cuidado. Yo sobre lo que digo, si puedes evitar, que no es fácil, también yo entiendo que muchas empresas lo están pasando francamente mal. Si puedes evitar toda la línea ICO y todo eso, lo evitas, porque te evitas problemas futuros o inspecciones futuras. Que oye, que te has tenido que acoger a esas ayudas, pues haz los deberes bien para evitar que te den disgusto. Claro. Hablamos de estas pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría en Canarias. Vamos viendo que poco a poco se han desaparecido o están a punto de desaparecer y siguen desapareciendo, ¿no? O sea, esto es un camino hacia abajo, ¿no? Porque no ves, a pesar de todo, que llevamos un año y medio, no ves que alguna, por lo menos, se estabilice e intente subir, sino van todas hacia abajo, ¿no? Siguen aguantando algunas porque son, bueno, porque tienen afición. Porque no, yo aquí se dan 2 o 3 circunstancias. Una es, hay pequeñas y medianas empresas que históricamente han sido buenos gestores, han sido como las hormigas, y guardando para el verano. Trabaja bien mucho en verano y guarda para invierno, y entonces ha podido ir capeando el temporal con mucho sacrificio. Hay otras empresas que lo están pasando francamente mal y han tenido que ir muchas cerrando, otras aguantando viéndola venir, pero también es verdad que aparecen, yo siempre digo, el que tiene una mentalidad empresarial, siempre hay valiente. Y aparecen nuevas empresas, aparecen nuevas iniciativas. No olvidemos que en los últimos años el tema empresarial ya no es el comercio a secas, sino ya luego hay muchas más actividades. Están las energías limpias en sus diversas fases, las nuevas tecnologías, en fin, que hay una serie de factores
que muy importante. Pero claro, yo siempre digo que Canarias lo que necesita es que el gobierno exija también a las empresas que subvenciona, que ayude y que protege, que también hay que exigirle que exporte. Y una región que no exporte es una región pobre. Y Canarias, yo pongo un ejemplo, Portugal, un país de 10 millones de habitantes. Portugal exporta muchísimo a todo el mundo. ¿Por qué? Canarias, que tenemos, no sé, 2 millones y algo, o Azores, que tiene 250.000 habitantes. Azores tiene una población de 250.000 habitantes, pero tiene 800.000 cabezas de ganado, de vacas. Produce leche en polvo, carne, vende ganado vivo, tiene piña natural, que no puede exportar a Canarias porque no permiten exportar la piña en Canarias por una enfermedad que hubo en 1800 y algo, pero que aún está ahí, pero exporta muchísimo. Entonces, Madeira, exactamente igual, exporta mimbre, vino de Madeira, es decir, que hay una serie de factores, pero que exporta muchísimo. Nosotros no exportamos nada. Madeira tiene igual que 270.000 habitantes, y exporta muchísimo, pero nosotros tenemos que cambiar un poco la política y comenzar a exigir, digamos, más exigencia, porque hemos acomodado a mucha gente. Bien, vamos a hacer otro alto en este camino de la economía, en este camino que nos acompaña Sebastián Grisaleña. Estamos aprendiendo muchas cosas y sobre todo lo que se ve y la gente de a pie lo está viendo, que es una situación bastante delicada, pero bueno, como dice Sebastián, los empresarios canarios pues son muy valientes, son creativos y nacen nuevas empresas en estos momentos tan duros, porque los empresarios están hechos de valentía y en mala situación pues son capaces de crear una nueva empresa. Eso a la gente pues le tiene que dar un poquito de moral. Vamos a hacer un pequeño parón y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este especial dedicado a la economía canaria. Estamos hablando con Sebastián Grisaleña y estamos hablando un poquito de todo lo que está surgiendo y sobre todo de la falta de medidas, ¿no? Sí, porque además quien tiene que coger o poner esas medidas sobre la mesa son los políticos, que son los que dirigen el país, son los que dirigen la comunidad autónoma y son los que tienen que poner soluciones. Y hablaba Sebastián de los créditos
ICO y de todo este tipo de cosas, o las subvenciones. Claro, pero eso es como la frase tantas veces dicho que pan para hoy y hambre para mañana. Claro, los créditos hay que pagarlos, las subvenciones se van, y si tú no le das esa utilidad, esa subvención, sino la engulles, pues al final estamos como al principio. Yo creo que un poco va por ahí el tema de tanto crédito, subvenciones, o sea, lo de los huevos en el mismo cesto, porque además, efectivamente, y tú y yo hemos hablado, en algún programa hemos hablado que la economía canaria tenía que estar diversificada, no puede vivir del turismo. ¿Por qué? Porque el turismo es una industria tan sensible que por cualquier cosa que haya se puede afectar. Un resfriado puede afectar. Entonces, hemos hablado de la industria de I+D, hemos hablado de muchísimas cosas que tienen otras zonas parecidas a Canarias y que desarrollan. Y además Canarias tiene una situación geográfica muy favorable a hacer tipo de cosas, incluso para la exportación, que en otra época se exportaba algo, ahora ya no se exporta nada, porque incluso muy pocas empresas, las pocas industrias canarias que había han sido absorbidas por multinacionales y han dejado de fabricar aquí y se dedican a la distribución. Ha habido mucha historia de esta, ¿no? Posiblemente tú dices la solución podía ser el exportar, lógicamente, pero claro, también la clase política tiene que poner esos incentivos a la exportación, ¿no? O por lo menos intentarlo. El REF actual permite que los beneficios que tenga una empresa en Canarias, un 15% los pueda reinvertir a través de la RIP en 5 países de África. Yo no lo entiendo. Si la RIP ya es complejo en Canarias, ¿cómo vas a permitirme que yo exporte la RIP, ese 15% de beneficio que he tenido? Pero aparte la RIP ha sido un fiasco en más de algún caso, ¿no? La han utilizado para otro tipo de cosas, RIP, ¿no? Ha sido un instrumento fantástico. ¿Por qué? Porque ha reactivado a muchas empresas, sobre todo en el sector turístico e industrial también, donde... Pero hubo gente también que lo mal usó, ¿no? Luego ha ido mejorando en el sentido en que se ha ido súper controlando, porque estaban haciendo algunas personas mal uso. Pero eso se ha ido corrigiendo. Pero así todo, yo sigo diciendo que la reserva de inversiones, dentro de este REF que estoy diciendo que está obsoleto, la reserva de inversiones es un buen instrumento, pero luego la inseguridad jurídica y fiscal que genera hace que muchas empresas no se acojan a las reservas de inversiones. Mi empresa, desde el año 2009, no nos acogemos a las reservas de inversiones. Yo, para tener una inseguridad jurídica y fiscal, con una inspección, y que comiencen y luego hay que, buscando, al final te aburren y dices, bueno, mira, yo no tengo necesidad, porque, oye, yo soy transparente, y te da rabia. Y entonces, bueno, pero hay otras personas que lo siguen y le van bien. Nosotros ahora mismo, tal y como está la situación, en esta situación, José Luis, en Canarias, lo primero que hay que pensar es que tenemos que pasado mañana, digo pasado mañana porque estamos contra el reloj y así no vamos a perder el verano, es tener más del 70% de la población vacunada en todos los aspectos, grandes, pequeños, medianos y mayores. Con eso, si no, vamos a perder nuestro, digamos, boom turístico del verano. Por tanto, vital que todos nos enfoquemos en que lleguen las vacunas, porque tienen que llegar, si no estamos perdidos. Y a partir de ahí yo pienso que ya los gobiernos, sobre todo canarios, ya tienen que comenzar a pensar en un futuro, pero aprovechando todas las ventajas que tenemos fiscales, lo que vale, lo que no vale, y sobre todo, muy importante, que llegue a todos los canarios que no están llegando, a la pequeña, a la mediana empresa, a los autónomos, al ciudadano de pie que tiene una nómina. No llega. A veces hablas con un político y te dice, no, ¿cómo que no? Los descuentos de los viajes gracias al REF. Mire usted, lo que me faltaba. O las ayudas del agua de la potabilizadora. Mire, es que en Canarias no tenemos agua, tenemos en un estado, pagamos impuestos. Yo sigo insistiendo. Los políticos, en líneas generales de España, dicen que somos el país que menos impuestos pagamos. Yo digo, y lo digo con conocimiento de causa, son proporcionalmente
Los que más pagamos los por que los más servicios que nos pagamos dan. por los servicios que recibimos y además pésimos servicios muchísimas veces. Por lo tanto, es una oportunidad para aprovecharnos y decir, bueno, vamos a intentar, porque las experiencias, con las experiencias o las malas experiencias, podemos ir sacando buenas conclusiones, claro. Pero es que no aprovechamos esta. Por ejemplo, llega el consejero de Hacienda de la Unión de Canarias en este momento. Llega y lo primero que hace es incrementar el impuesto de sucesiones y donaciones. Es decir, oye, que una persona cuando compra algo ha pagado todos los impuestos habidos y por haber, los mantiene, paga los impuestos anuales, la declaración de la renta, y ahora donas a tu... porque lo has trabajado. Claro, pero además lo has pagado todo. Pumba, sube el impuesto yo pienso que esto es un abuso político de esa potestad que le hemos dado y que no hay derecho. Eso es el segundo. El consejero de Hacienda se pone de acuerdo con grupos determinados de sectores, concretamente con los industriales principalmente y también con los agricultores, pero principalmente con los industriales, y mantiene e incrementa el listado de impuestos de la IEN, que los canarios estamos pagando, pues el año pasado no lo vamos a contar, no tiene sentido porque no hubo actividad de ningún tipo, pero el año 19 la recaudación fue 155 millones, que paga el ciudadano de a pie. Sí, claro, porque el IEN lo paga, los arbitrios lo paga el ciudadano, el consumidor. Claro. Pues yo no veo que el consumidor reaccione. Y con el nuevo listado y la ampliación y los incrementos impositivos van a llegar seguramente, bueno, cuando el año que se normalice, podemos llegar a una recaudación en la misma línea que estábamos el 19, pues a lo mejor de 250 millones de euros. Yo pienso que todas estas cosas, el político no está para... ¿Será que este pueblo canario es bastante pacífico, tranquilo? Fíjate si es tranquilo. Yo el otro día hablo con una persona que estaba haciendo un trabajo y yo le decía que tú perteneces a una asociación, la asociación te puede denunciar porque pagas una cuota, denuncia lo que te está pasando y porque, oye, tú no vayas individualmente, pero vas a través de la asociación y la asociación que te defienda, que defienda al conjunto de los asociados ante una entidad. La respuesta que me dijo, sí, yo pertenezco a tal organización, ya pago una cuota, pero mira, yo no quiero follones, no quiero que me señalen después. Claro, si eso es así, no avanzamos. Claro. Porque la organización puede ser buena, pero si luego uno defiende al asociado ante una institución, digamos, claro, como Emalsa o Endesa o lo que sea, o una entidad bancaria, pues chicos, ¿para qué la quiero? ¿Para qué la quiero? ¿Y para qué pago la cuota? La respuesta de él, sumiso. No, yo no me quiero enfrentar a nadie, para que luego no me señale y luego me van a dejar. Pero yo creo que eso se ha basado, y ya hemos terminado el programa, pero yo creo que eso se ha basado, Sebastián, un poco en la clase política en eso, que es decir, la gente, pues bueno, pues yo no quiero que tenerlos enfrente y tal. Yo creo, claro, que ese pacifismo canario. Pero no, a veces no es. Yo pienso que también el político comete errores, pero porque está mal asesorado también, También. Influye muchísimo. El político no puede saber de todo. Entonces, alguien tendrá que decir. Pero a veces los asesores que coge el político son por tema amiguismo más que por técnicos. Pues, no son asesores, no son técnicos profesionales, son asesores. Entonces, influyen. Yo diría que el problema es, tiene que haber más diálogo entre las organizaciones, tiene que haber más diálogo entre el político, explicarle un proyecto detenido al político de turno, que seguramente lo va a entender. Pero lo malo es que, como está mal asesorado a través de sus asesores individuales, claro, pues al final, pues desconocimiento, mal asesorado, al final nos conducen a cosas. Y yo diría que el empresario canario tiene que tener en un momento determinado un poquito más de carácter. Se nos ha acabado el programa. Estaríamos hablando con Sebastián Grisaleña muchísimo, y además sobre todo porque
hacía tiempo que no estaba por esta casa, culpa nuestra, no culpa de él. Él siempre que lo hemos llamado, siempre ha estado a nuestra disposición, y eso siempre se lo hemos agradecido. Pero nos hacía falta escucharlo, porque además es verdad todo lo que ha dicho, sobre todo, pues porque efectivamente entre el empresario, el habitante de a pie de estas Islas Canarias, hombre, hace falta un poquito más de si no de protesta, de que se le escuche más, tanto al empresario como al ciudadano, porque Canarias siempre ha sido como muy permisiva, muy intentar no alterar, intentar no que nadie se ponga nervioso, pero claro, eso también a veces pues nos pasa factura y al final pues nos pasa lo que nos ha pasado durante muchos años. Sebastián Grisaleña ha sido una de las voces que siempre ha estado ahí y como decía yo al principio del programa, nunca se ha callado y bueno, es como el gallito respondón en determinados momentos para la clase política, porque él siempre ha defendido sus ideas y ha hecho que llegue hasta los más altos, y eso yo creo que es importante. Sebastián Grisaleña, muy bien, ha sido un placer tenerte aquí. Te veo muy bien, que eso es importante en estos tiempos, que hay que verlos bien, y sobre todo yo me gustaría tener más ocasiones de tenerte por aquí, porque además ha sido toda una enseñanza y un aprendizaje que hemos tenido esta noche. Muchas gracias, José Luis, es un placer haberte, agradezco una vez más la invitación y un placer haber estado contigo. Y yo diría que programas de este tipo, pues poco a poco vamos llegando a los ciudadanos. Y yo no digo que la gente esté rebelde, sino simplemente que defienda los intereses con educación, con sentido común, con diálogo, y seguramente ganaríamos todo, ganaríamos, y más en estos momentos. Sobre todo porque la unión hace la fuerza. Claro, yo siempre digo, el pequeño y mediano empresario ha cometido un error histórico. Las organizaciones de las pequeñas y medianas empresas, integradas en organizaciones, por ejemplo, en cada municipio hay una organización empresarial. Si todos se unen individualmente, cada municipio tiene su problema, tiene su temática, pero ahí es una cosa. Pero luego unirse a la hora y tal, y unirse todo, porque han sido siempre el patito feo. No le han respetado lo suficiente. Por tanto, una voz potente. Imaginemos todo el norte unido, todo el centro unido, de asociaciones empresariales en cada municipio, todo el suroeste, Las Palmas de Gran Canaria como capital, todo con una sola voz a la hora de exigir. Yo diría que a partir de ese momento serán una potencia que hasta ahora han sido pues, unos, digamos, ahí en el olvido. Los y patitos. Yo insisto que la unión hace la fuerza. Y sí, lo que aprovecho para pedir, lo que sí les pido es mucho cuidado con esta situación de COVID, que no bajemos los brazos. Tenemos que seguir expectantes, con cuidado, los grupos familiares en exceso, a veces las copas, la gente joven que piensen que ellos se divierten, pero luego van a su casa y tienen a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, y luego viene el problema. Por tanto, si queremos una Canarias potente, todos somos necesarios. Pues yo creo que con ese mensaje de Sebastián, gracias por acompañarnos. Este mensaje de Sebastián Grisaleña yo creo que queda claro. El COVID hay que vencerlo, porque también la economía, todo depende de que logremos, bueno, pues eliminarlo. Si no eliminarlo, atajarlo y podamos volver a ser lo que éramos y tener aquella normalidad o algo parecido para volver a vivir, porque lo que tenemos en este mundo es que intentar vivir y de la mejor manera posible. Señores, gracias por estar ahí. Yo creo que ha sido un programa bastante informativo y eso pues nos quedamos tranquilos, sobre todo por lo que hemos escuchado con Sebastián Grisaleña, y cómo no, emplazarles para la semana que viene en un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre.